Muy buenos días, querido pueblo de Dios, querida comunidad parroquial. Estamos en el domingo 3 de la Pascua del Señor que ha resucitado, o sea, el domingo tercero de la Pascua o de la cincuentena pascual. En esta mañana vamos a poner nuestras intenciones personales, comunitarias. Cada uno en su casa pongamos nuestras intenciones. Pidamos, en primer lugar, démosle gracias a Dios por un nuevo día, ese día que es dedicado al Señor resucitado. Oremos en esta mañana, en esta celebración de la palabra de Dios, por toda la humanidad entera, por todas las naciones, por todo nuestro país, El Salvador, y de todo América Latina y del Caribe y América Central, por la comunidad parroquial Cristo Salvador, por cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, por las familias, por los jóvenes y los niños, los adultos y ancianos, por los que están enfermos en los hospitales, para que tú, Señor, les des el alivio, la fortaleza, la confianza, porque creen en Dios y creen en Jesucristo. Señor, tantas necesidades tenemos, Señor. Tú sabes en cada corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes lo mejor, Señor. Iniciemos pues nuestra celebración con el canto de entrada. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta celebración de la palabra de Dios, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así obtendremos la reconciliación. Se acrecentará nuestra comunión con Dios, con nuestros hermanos. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. tú que nos llama a transformar el mundo, Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Con gozo y alegría cantemos el Gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de tu adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Invito a ponernos en una actitud para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 14 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escuchen, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciará de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y David, que Dios lo había prometido, con juramento con un descendiente suyo, ocuparía su trono con visión profética. Habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrido la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó. De ellos todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, Salmo 15, responderemos todos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Todos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezará. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo.
porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzgan imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredarán de sus padres. Los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sean también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, pongamos mucha atención y preparémonos a la aclamación antes del Evangelio, cantando el Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, gracias al Señor, aleluya. Aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 24, versos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un hombre profeta, poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro
no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se refería a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, honor, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué importante en este tercer domingo de Pascua, Cristo resucitado, que es la fuente misma del perdón. Por eso haz que nuestros corazones se dejen cada vez más tocar por la experiencia misma de la resurrección. La fuente del perdón, tú que eres esa fuente del perdón, haz que, iluminado por la palabra de Dios, que es palabra de vida y de salvación, recibamos con alegría y esperanza esta invitación para arrepentirnos y convertirnos, o sea, que el resucitado nos convierta y nos perdone nuestros pecados. Con esa atención, la palabra de Dios debemos de escucharla, porque el Señor nos transmite. Y podríamos preguntarnos, ¿qué dice el texto de hoy? ¿O qué me dice el texto? En primer lugar, amados hermanos, era verdad, ha resucitado el Señor. La resurrección de Jesús sigue siendo la buena noticia, la alegría del Evangelio por excelencia. Es la que anuncia el apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles. El discurso
de Pentecostés, cuando Él dice, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. La invocación o la carta del mismo apóstol Pedro para sacar consecuencia para la vida de los cristianos. Dios lo resucitó y le dio gloria. Por eso, y el centro de la conversación y de la experiencia de los discípulos de Emaús en su encuentro con el Señor, es verdad, ha resucitado el Señor. Y es, hermano, como anticipa el salmo que hemos escuchado y argumenta el apóstol Pedro, Dios no podía permitir que el justo, tu hijo, conociera la corrupción. Continúa la Pascua y sigue el cirio encendido, las flores y los cantos y el cántico del aleluya. Y sobre todo, hermanos, el pueblo cristiano se siente renovado, rejuvenecido en el espíritu, con alegría de haber recobrado la adopción filial. Por eso, en esa oración colecta que hemos escuchado, nos decía, renovados con estos sacramentos de vida eterna, exultante de gozo porque en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo para tanta alegría. Queridos hermanos, durante la lectura que hoy hemos escuchado, tratemos de descubrir cuáles son los diversos pasos del proceso de interpretación seguido por Jesús desde el encuentro con sus discípulos en el camino hacia Emaús hasta el reencuentro de los discípulos con la comunidad de Jerusalén. ¿Cuáles son esos diversos pasos o aspectos del proceso de interpretación de la Sagrada Escritura? El primer paso es partir de la realidad. Confrontar San Lucas 24, 13, 24. Jesús encuentra a los dos amigos en una situación de miedo, de angustia, de pánico, de dispersión, de desconfianza y de turbación. Muchas veces podríamos actualizar en nuestra propia vida de hoy todos estos elementos, todas estas realidades en lo que estamos viviendo actualmente. Estaban huyendo las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Jesús se acerca y camina con ellos. Por eso, hermanos, Jesús está con nosotros ante esta pandemia. Él se acerca cada día a cada hogar, camina en cada hogar y escucha las conversaciones y pregunta, ¿de qué están hablando? Esa es la pregunta que nos hace Jesús hoy a nosotros. La ideología dominante les impide entender y tener una conciencia crítica. ¿Qué es eso de una conciencia crítica, hermano? Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador, pero se interrogan los discípulos. ¿Cuál es hoy la conversación del pueblo que sufre?
¿Cuál es nuestra conversación hoy en este tiempo que estamos viviendo, este momento social de la salud? ¿Cuáles son hoy los hechos que ponen en crisis nuestra fe? Interroguémonos, hermanos y hermanas. El primer paso es acercarte a las personas, escuchar la realidad, los problemas que vivimos diariamente, ser capaz de hacer preguntas que ayuden a mirar la realidad con una visión más crítica. Un segundo paso debe ser servirse del texto de la Biblia. Podemos ver en San Lucas 24, 25, 27. La figura de Jesús se sirve de la Escritura, no para dar una lección sobre la palabra de Dios, sino para iluminar el problema que hacía sufrir a dos amigos y luego clarificar la situación que estaban viviendo aquellos discípulos de Emaús. Podemos ser también esos discípulos nosotros, con ayuda de la Sagrada Escritura, la palabra misma de Él. Jesús coloca a los dos discípulos en el proyecto de Dios. Les indica que la historia no se escapa de la mano de Dios. Jesús no usa la Escritura como un doctor que ya lo sabe todo, sino como un compañero que quiere ayudar a sus amigos a recordar lo que ellos habían olvidado, a Moisés y los profetas. Jesús no causa en ellos un complejo de ignorancia, sino que trata de ponerlos en condiciones de recordar, de despertar, por tanto, su memoria. El segundo paso es con la ayuda de la palabra de Dios que va iluminando la situación y transformar la cruz, señal de muerte, es señal de vida y esperanza. Así lo que impide ver se convierte en luz y fuerza a lo largo del camino. Debemos pensar que Cristo es la luz, la palabra que va iluminando ese caminar, ese peregrinar como pueblo de Dios. Un tercer paso es celebrar y compartir en comunidad. La Sagrada Escritura por sí sola no abre los ojos, pero hace arder el corazón. Lo que abre los ojos y hace descubrir a los amigos la presencia de Jesús en el compartir el pan, el gesto comunitario. Ahí entra pues el compartir en la comunidad, esa comunidad de amor en la familia, esa iglesia doméstica que actualmente estamos viviendo ante esta situación social de la salud. Queridos hermanos, es el momento en que he reconocido Jesús. En ese momento desaparece de ellos mismos, experimentarán la resurrección, renacen y caminan solo. Jesús no se apropia del camino de sus amigos, no es paternalista. Resucitado, los discípulos son capaces de caminar por sus propios pies. El tercer paso es saber crear un ambiente
orante de fe y de fraternidad. Eso nos invita en este tercer paso a nosotros, como familia, como hogar, como comunidad parroquial, como comunidad familiar, donde el Espíritu pueda obrar. Es el Espíritu el que hace descubrir, experimentar la palabra de Dios en la vida y nos lleva a entender el sentido de las palabras que Jesús dice. Y es sobre todo este punto de la celebración en la que la práctica de las comunidades eclesiales de base, sostenida por la esparcidad por el mundo, nos ayudan a nosotros, tanto ustedes como laicos y nosotros como religiosos o religiosas, a encontrarnos de nuevo el antiguo pozo de la tradición para beber su agua. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que resucitar y regresar de nuevo a Jerusalén. Todo ha cambiado en los dos discípulos de Emaús. Ellos mismos resucitan, se animan y regresan a la comunidad de Jerusalén, donde continuaban estando activas la fuerza de muerte que mataron a Jesús, pero en donde se manifiestan también la fuerza de la vida con el compartir la experiencia de la resurrección. Queridos hermanos, debemos de valorar el lugar de miedo. La fe es en vez de ausencia. La esperanza es en vez de desesperación. Tomar conciencia, tener un criterio en vez de un fatalismo ante el poder. La libertad en vez de opresión. En una palabra, hermanos, vida en vez de muerte. Y en lugar de la noticia de la muerte de Jesús, la buena noticia de la resurrección. Otro objetivo de la palabra de Dios es experimentar la presencia viva de Jesús y de su Espíritu, presente en medio de cada uno de nosotros. Es el Espíritu el que abre los ojos sobre la palabra de Dios o la Escritura, sobre la realidad que nos lleva a compartir la experiencia del resucitado, como sucede también hoy en los encuentros comunitarios. Jesús interpreta y es como un maestro, es una persona significativa para sus discípulos y por siempre ha marcado su vida. Interpretar la Sagrada Escritura no es solo enseñar la verdad que el otro debe vivir. Hermanos, el contenido que Jesús debía de dar no se hallaba solo en las palabras, sino que estaba presente en aquellos gestos y en su modo de relacionarse con la gente. El contenido no está nunca separado de la persona que lo comunica. La bondad y el amor que afloran en sus palabras hacen parte del contenido. Son su temperamento, un buen contenido. Sin la bondad es como parte de lo que Jesús hoy nos ha dicho en estas palabras del Evangelio.
Debemos de reflexionar en estos días de Pascua, interrogándonos. Hoy podríamos decir, nos hemos dejado acompañar por Jesús resucitado, siendo dóciles a la escucha de su palabra y alimentándonos de la Eucaristía. Pidámosle a Jesús resucitado el camino de nuestra vida. Tú te haces el encontradizo, acompaña nuestro camino, cuestiona nuestros motivos, haz que nuestros corazones ardan al escuchar tu palabra. Así sea. Queridos hermanos, les invito a ponerse de pie para proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras preces al Señor. A cada oración de los fieles vamos a responder: haz que arda nuestro corazón, Señor. Dios nuestro Padre, con la resurrección de tu Hijo nos has regenerado para una esperanza viva. Hagámonos portavoces de esta espera universal a través de nuestra oración. Por los ministros de la Iglesia, en especial por el Papa Francisco, para que sea Él ejemplo vivo del amor hacia el Señor, que lo llamó a pastorear a sus ovejas, y lo haga con total generosidad. Oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por los gobernantes de las naciones y los organismos internacionales, para que se comprometan por todos los medios a combatir, resolver el hambre, la pobreza en el mundo. Oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos aquellos que sufren por haber intentado saciar el hambre de amor con vicios y pasiones inmorales, para que el Espíritu Santo sane las heridas causadas por el pecado. Oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por los bautizados, para que inicie con fidelidad el seguimiento del camino cristiano y para que la gracia recibida fructifique en obra de amor y de justicia. Oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por nosotros y por todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigo entusiasta del Evangelio. Oremos. Haz que arda nuestros corazones, Señor. Dios Padre nuestro, que en Cristo resucitado has comenzado la nueva creación, haz que los hijos de la Iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, anuncien la perenne novedad del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor resucitado. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Les deseo un buen día, un buen domingo, tercero de Pascua, y que el Señor pues le acompañe como los discípulos de Emaús. Y podríamos decirle al Señor: Señor, quédate con nosotros, que se quede en los corazones de cada familia, de nuestra parroquia, de nuestro país y del mundo entero. Me alegro de dirigirme a ustedes, queridos hermanos, que la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, también ella les auxilia en estos momentos. Un buen día a todos. Les invito a cantar el canto de despedida. Que llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, me tuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Han 3 días que ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen algunas mujeres, al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros también allá buscaron, acercaban mi confianza, encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Ahora sí, en la fracción